Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar un vistazo, yo pretendo que rápido, a un informe que se ha publicado recientemente, pues esta última semana, que ha publicado Teficien, la consultora danesa que seguramente conocéis, que nos da una perspectiva mundial de cuál es el estado, ¿no?, del consumo de datos, tanto en 4G como en 5G, del consumo de datos móviles en general, y que yo creo que tiene insights muy, muy interesantes, ¿no? Como os decía, eh, eh, Teficien ha publicado este report, creo que es el 42 que publican de este estilo, y corresponde al periodo del primer trimestre del año 24. Perdón, el primer semestre del año 24 y también los datos a cierre de 23. Contiene datos a nivel de operador, es decir, no a nivel de país, no son datos agregados por país, sino que están diferenciados por operador. Y hay 123 operadores que están distribuidos en tres regiones principales. Asia, que bueno, vamos a ver que es probablemente la más interesante. Europa, que es donde vivimos muchos de nosotros. Y el resto del mundo, que incluye Norte, Sudamérica, el Oriente Medio también y buena parte de África. Insisto, es un must read, es algo que todos deberíamos leer y está lleno de historias. Hay un montón, pero como siempre, pues yo escojo algunas, ¿no? La primera es que la banda ancha móvil no significa lo mismo en todas partes. O no puede significar lo mismo porque estamos viendo consumos medios, consumos promedio de gigabytes descargados por mes eh, en- por cada cliente, que varían desde los 68 gigas hasta bastante menos de 1 giga, ¿no? Con una variedad, como veis, enorme, ¿no? En las primeras partes de este ranking, ¿no?, en estos que descargan, pues como os decía, 68 gigas, encontramos operadores situados en países de Oriente Medio, de Oriente Próximo, Zain u Ourido, por ejemplo, en Kuwait o en Qatar. O bien encontramos también operadores en países escandinavos y Austria, ¿no? Pues DNA en Finlandia, ELISA también en Finlandia, 3 en Austria, ¿no? El patrón común, por así decirlo, para estos campeones del consumo de datos, parece ser que allí la banda ancha móvil sustituye o tiene una relación de complementariedad completamente distinta con la banda ancha fija, ¿no? Este es el caso, claro, de Finlandia, que históricamente pues ha tenido una poca penetración de banda ancha móvil, aunque todo eso está cambiando y eso está teniendo impactos en este mercado. O el caso de Three en Austria, que también apostó ya desde los comienzos del 4G, ¿no?, por soluciones Fight Wireless Access. Y también parece indicar, ¿no?, la tendencia en estos países de Oriente Medio, ¿no?, en los que parece que la banda ancha fija no es tan necesaria, aunque 68 gigas es mucho consumo para la banda ancha móvil, pero muy poco para la banda ancha fija. En cualquier caso, pues todo es muy, muy disperso, ¿no? Encontramos también en posiciones altas del ranking a T-Mobile en Estados Unidos, también relacionado pues con su apuesta por el Fight Wireless Access, ¿no? En cualquier caso, si miráis bien el gráfico, que hay que reconocer que como el propio Deficient señala, pues no se puede leer bien la distancia entre Zain en Kuwait con 68 gigas y el segundo es enorme, ¿no? Es decir, ahí claramente nos encontramos con un outlier, ¿no? Luego, también es interesante ver qué posiciones ocupan los dos gigantes con los que vamos a dar vueltas, ¿no?, durante toda esta tarde, que son Jio en la India, que está ya en 29,5 megabytes al mes, y China Telecom, que está en 17,4. Eh, Como veis, no son los consumos más altos, pero superan claramente
a los consumos de los países europeos y también marcan cuál va a ser la tendencia de esta industria pues, a nivel global. Como diríamos curiosidad, el único operador reportado para España es Vodafone, que supera ligeramente los 10 gigabytes al mes, que están muy lejos de los 20 gigabytes que se reportan para el mismo operador, para Vodafone Italia. En realidad ninguno de los dos son ya Vodafone y por lo tanto no son el mismo y están por encima del tráfico que se reporta para Vodafone en Reino Unido y por mucho más para el tráfico que se reporta en Portugal. Para que os hagáis una idea de la variabilidad que hay dentro de Europa, y vamos a volver sobre esto, DNA Finlandia, que es el segundo o el tercero a nivel mundial, con un consumo de 55,4 megabytes al mes, es prácticamente por 10 el consumo que tiene MEU en Portugal. MEU es el incumbente portugués, que son como 5,6. Como veis, hay una variabilidad enorme. Y luego la clasificación, pues la cierran los países, algunos países africanos para los que se tienen datos. El único de la TAM que se ha incluido, y yo creo que esto también es un mensaje importante, porque aquí se incluyen todos los países para los que hay datos públicos relevantes de algún tipo. Pues como os decía, el único que se ha incluido es Chile, que tiene un consumo alto de 18,9 y que muy probablemente, por lo que hemos visto en otros países, sea un outsider, ¿no? Dicho esto, vamos a contaros otra de las historias, ¿no? Aparte de la enorme dispersión y de lo que significa la banda ancha en distintos mercados, vamos a centrarnos en uno de los mercados más avanzados del mundo y en el que más se ha desarrollado el potencial del 5G hasta ahora, ¿no? Y es Corea. Corea, como decíamos hace algunos meses, ya se pasó la pantalla del 5G, ¿no? Y aunque el consumo promedio mensual no sea muy alto, está en el rango de 13 gigabytes al mes, que como veis, pues se parece bastante a los consumos de España y de otros países de EU4, ¿no? Eh, en cualquier caso, es el país con mayor penetración de 5G y el porcentaje de tráfico 5G supera el 80%. Tanto es así, tanto se han pasado ya esa pantalla que ahora parece que tenemos un rebote, ¿no? Una caída. De hecho, LGU Plus, uno de los operadores de Corea, refleja una bajada, que yo creo que es la primera vez que ocurre, ¿no? En el volumen de datos promedio, ¿no? Que transporta cada uno de sus clientes. Y esto parece estar asociado a un abandono de los clientes de suscripciones 5G hacia suscripciones 4G o hacia operadores móviles virtuales que también sorprendentemente no tienen todavía la posibilidad de ofrecer 5G en el país, cosa que está reservada a los 3 operadores con red. Entonces, bueno, el otro día hablábamos con Tania y con Sergio acerca de lo peculiar que es cada mercado y mencionábamos la historia de los coreanos enfadados. Bueno, pues parece que esa historia continúa y está teniendo efectos claros en el mercado y probablemente nos esté enviando mensajes, ¿no? Desde el futuro, ¿no? Que es algo que tenemos que entender. Sin embargo, no todos los mercados coreanos son así, los mercados asiáticos son así, ni todos los operadores se están comportando como los operadores coreanos, ¿no? Tenemos un crecimiento grande, notable, ¿no? De Rakuten en Japón, después de muchos años de una travesía del desierto, bueno, difícil de describir. Así que, visto esto, tenemos que ser prudentes a la hora de determinar cuáles son las tendencias globales del consumo de datos. Podemos decir, casi sin temor a equivocarnos, que en general, digamos que el consumo de datos está para los mercados maduros desacelerando o incluso, como en el caso de Corea, retrocediendo, pero casi con certeza vamos a encontrar una excepción en la región o incluso en el mercado pues para esta afirmación, ¿no? Entonces estamos todavía pronto en esa fase, pero insisto, digamos que los señales de desaceleración
en zonas como Europa o América del Norte, por ejemplo, pues sí son bastante más claras. Así que recordadlo porque al final lo que sucede es que la BAM pues es muy diferente. Y ahora, si os parece, veamos cuál es el impacto, ¿no? de esos gigantes, ¿no? Los gigantes que mencionábamos antes. Jio, en la India, ya es el operador móvil que más tráfico transporta en números absolutos, superando a China Mobile. Esto después de la pausa, digamos que relacionada con el fin de año, que se aprecia en las estadísticas de tráfico de China y de manera muy particular en las de China Mobile. Eh, lo más importante de esto es que si bien Jio parece estar pues a la mitad de su curva de crecimiento, en el caso de China Mobile pues empezamos a ver que empieza a tener una forma de S, ¿no? Yo creo que es importante notar eso, pero en cualquier caso el volumen que manejan estos operadores, seguidos de lejos por otros operadores también de India y de China, pues es descomunal e incomparable. Ni siquiera T-Mobile, que como hemos dicho apuesta un montón por el tráfico con el Five Wireless Access y que tiene un mercado enorme, digamos, donde operar, que es los Estados Unidos, consigue acercarse en este ranking. Tal vez cuando tanto en el informe Letta como en el informe Draghi se habla de operadores que no consiguen la escala, tal vez sin saberlo, pues se estuvieran refiriendo a este tipo de escala. Eh, Como vemos, el tamaño es enorme, el crecimiento es grande todavía, en particular en la India, y serán las potencias con las que tendremos que jugar. Y no hay ningún operador europeo, ninguno, ni siquiera si integráramos varios operadores jugando en el mismo país, en distintos países de Europa, cosa que cada vez ocurre menos por lo que está ocurriendo, pues llegaríamos siquiera a aparecer en esta gráfica. Es algo que merece la pena pensar de alguna manera. ¿Vale? Y esto nos lleva también a la idea de que en realidad no hay un mercado único en la Unión Europea para los servicios de telecomunicaciones. De hecho, vemos que ahora podemos ver la dispersión en precio, en el ingreso promedio que se obtiene por cada gigabit que se transporta aproximadamente. Podéis leer el informe de Teficient para la metodología, porque igual que veíamos una enorme variedad en volúmenes, pues vemos una variedad similar en precios, ¿no? Pues el precio parece variar desde los 0,3 euros mes que se estaría pagando en Lituania por un giga a los más de 3 que se pagan con KPN en Holanda, ¿no? Si de verdad queremos tener un mercado único que sea capaz de responder a estos mercados tan diferentes, ¿no? Y a estas mecánicas tan divergentes, pues desde luego nos encontramos ante un gran desafío, ¿no? Y cuando ya en el white paper de la comisión, pues impulsado por Thierry Breton, y eso se traslada luego al informe Letta y llega también al informe Draghi, se aboga por la creación de operadores paneuropeos que pueden operar en distintos países y se aboga pues por facilitar ese tipo de entidades. Uno no puede no estar de acuerdo, sin embargo, uno tiene que ser también consciente de las dificultades, ¿no? A las que uno se tiene que enfrentar. Y es que los mercados, que además están basados en una infraestructura que es por definición local, en su mayor parte, pues están funcionando con dinámicas y lógicas completamente diferentes, ¿no? Dicho lo cual, esto no impide a Zain, por ejemplo, operar en el mercado con más datos por per cápita y en el que menos, ¿no? De este ranking, ¿no? Así que, bueno, pues hay que entenderlo y trabajar para ello. Otra idea que quería compartir con vosotros es el hecho de que solo tenemos datos de Vodafone España incluido en este ranking, y eso es así porque
solo hay datos de tráfico disponibles para Vodafone España y de hecho lo estaban hasta finales del año 23, ¿no? En este mismo momento, y salvo que cambie el reporting, tanto de la nueva compañía que es Vodafone España, propiedad de Segona, o que cambie el reporting del regulador, lo cual parece improbable, pues pronto perderemos esta información y no apareceremos en este ranking. Y bueno, pues estaremos de alguna manera condenados a una cierta oscuridad estadística, ¿no? Y seremos el único país de Euro 4 que no aparezca en este ranking porque los operadores pues no reporten este tipo de información. En este momento, como os digo, y por lo que yo sé, ningún operador español está reportando volumen de tráfico móvil en ninguno de sus informes periódicos. Pero bueno, pues es la situación en la que estamos, seamos conscientes de ello también. El informe de T-Fission conduce todos estos datos hasta un gráfico muy potente y que a mí me encanta, y seguro que vosotros habéis visto y hemos comentado en otras ocasiones, que es lo que ellos llaman el gráfico del árbol de Navidad, en el que básicamente se pinta en el eje horizontal el incremento o decremento de ARPU entre el año 22 y 23 en este caso, y en el eje vertical se pinta digamos que la evolución del consumo de datos precisamente entre esos 2 años, ¿no? Entonces, digamos que si las agujas de este árbol de Navidad pues apuntan hacia arriba, pues tenemos que el consumo de datos ha crecido. Y si apuntan hacia la derecha, pues que el ARPU ha crecido y si es en dirección contraria, pues que el ARPU ha decrecido, ¿no? Bueno, el análisis puede ser muy rico y yo os recomiendo que vayáis a la fuente pues para leerlo. Eh, por transmitiros un par de ideas sencillas, la mayoría de los países de estos 123 que os mencionaba consiguen aumentar ese ARPU, sin embargo hay una parte bastante notable en la que están muchos de los países europeos y en particular España, en los que el ARPU disminuye. Y de igual manera, la inmensa mayoría, en este caso, la inmensa mayoría, pues de países aumentan el consumo de datos, pero hay algunos en el que el consumo de datos pues disminuye levemente, ¿no? Como hemos visto en el caso de Corea, ¿no? Es una manera elegante de representar las tendencias. Y ahora os quería dejar un bonus, no está estrictamente relacionado con el informe que acabamos de comentar, pero sí con el 5G en España y con sus despliegues. Digamos que el informe de T-Fission lo cubre casi todo, pero no cubre la infraestructura, como es lógico, ¿no? Y os quería dejar una visión de cómo estamos en el despliegue 5G, con datos, ya sabéis, de antenas móviles, en el despliegue 5G en España, pues ya os digo, a cierre de septiembre de este año, ¿no? Bueno, digamos que el despliegue continúa a su ritmo. Tenemos sumando todos los sites radiando, que no quiere decir que sean sites físicos diferentes, pero bueno, sumando todos los sites radiando, que es la métrica que venimos usando, tenemos 24.825 sites en 700 y unos 9.759 en 3.500. La relación de sites disponibles de 4G por operador frente al número de sites que están radiando en 3.500 en el mismo operador, que de alguna forma nos mide cómo de llena está la red de este operador de sites capaces de ofrecer la capacidad enorme, ¿no?, que ofrece el despliegue N78 en 3.500, pues es para el operador líder en España de en torno del 30%. Es decir, estamos pues como a un tercio del despliegue de N78 en el caso del operador líder, si es que realmente el objetivo es llegar a ocupar todos los sites 4G, ¿no? Que eso es algo que, visto los datos y visto la evolución que acabamos de comentar, es algo sobre lo que merece la pena reflexionar. ¿Qué os dejo entonces? ¿Qué os dejaría si quisiéramos resumir pues digamos que esta
conversación de hoy, de esta tarde. Bueno, la primera idea que querría compartir con vosotros es que la distribución de los patrones de uso y los precios asociados de la banda ancha móvil en todo el mundo nos sugieren que se usan para cosas diferentes. En realidad no, en realidad se usan para lo mismo, que es, bueno, pues ver TikTok y usar WhatsApp y, bueno, ya sabéis a lo que me refiero, pero desde luego se usan de maneras distintas, ¿no? Pues tanto por los volúmenes como por los precios que hemos comentado, ¿no? Eh, Contrastan enormemente, ¿no? Pues los usos que vemos en Oriente Medio o en Escandinavia, ¿no? Con lo que se puede encontrar en los países de Euro 4, quizá Italia sea la excepción, y Alemania pues por el otro extremo. Alemania es un mercado también de un consumo muy bajo, o por supuesto pues la utilización que se hace en África o en algunos países de Latinoamérica. Si miramos ahora Europa, vemos que es probablemente la región más dispersa, ¿no? A la hora de hacer estas comparaciones, porque encontramos líderes de consumo a la vez que encontramos países con consumo muy moderado, y eso es fácil de traducir también a una dispersión de por 10, como hemos visto en los precios. Aún mirando Euro 4 solo, donde todo está mucho más junto, los países grandes de Europa, aún así vemos pues notables diferencias entre lo que podría ser pues Alemania e Italia, por ejemplo, con Francia, España y el Reino Unido, aunque el Reino Unido ya no es Europa, pues más cercanos entre ellos. Por consumo promedio, por tamaño de país y por evolución de ese consumo, la India y por supuesto China son las potencias que hay que considerar y que probablemente pues no pierdan este tren, y es algo bueno, pues que lo que tendremos que mirar de manera muy cercana, ¿no? Pues en el futuro o desde este mismo momento. Y por lo que se refiere, ¿no? al despliegue de infraestructura 5G en España, que es este bonus que hemos añadido, bueno, pues el resumen es que continuamos al ritmo en el que venimos pues prácticamente los 2 últimos años, sin que la dinamización que debería producir en algún momento programas como el único 5G, redes activas, pues se perciba todavía pues en las velocidades de despliegue y en el número de sites on air. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.